A partir de ahora, Entre Líneas. Entre Líneas. Para toda la región. El análisis y la información de los hechos más destacados. Con Rodrigo Jiménez. Entre Líneas. Con Rodrigo Jiménez. Aquí estamos, miércoles 4 de febrero de 2026, una mañana donde van a escuchar lluvia de fondo, truenos. Bueno, mientras tengamos energía eléctrica estaremos aquí con el programa, pero bueno, en este momento podemos decir que es una lluvia bastante importante, desde temprano, una mañana también con algunas ráfagas de viento, ciudad de Rufino, tal cual lo pronosticado, ¿no? Hoy se espera algo de alivio en la temperatura, pero va a ser otoño. Para mañana jueves una temperatura que rondaría los 35-36 grados. Hoy nos llegaría a los 30, además de tener algunos chaparrones durante distintos momentos de la jornada, al menos así lo indica el pronóstico. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Una mañana oscura, teniendo en cuenta que en verano y aún estando en febrero ya comienza a asomar el sol temprano, ya la claridad empieza a percibirse pasada a las 5 de la mañana aún, y ahora ya en febrero acercándose un poco a las 6, pero hoy amanecimos con una mañana oscura. Y como les decía, en este momento llueve copiosamente aquí en la ciudad de Rufino. Intentaremos, como les decía, avanzar en el programa si es que la energía eléctrica nos acompaña. Cómo se va desarrollando la jornada al respecto. Y bueno, aquí estamos, ¿no? En esta semana del nuevo horario de Entre Líneas que permanecerá por el resto del año, luego de haber empezado enero con el horario de las 13. Bueno, muchas noticias recorren siempre la Argentina, sobre todo en esta etapa, y por supuesto hay muchísimo para hablar. Y una de las noticias, digamos que no es de actualidad pura en el sentido de que es un poco lo que marca una de las características que tiene este gobierno, que evidentemente algunos, más allá de los distintos motivos, ven cosas, porque se está dando algo entre tantas cosas raras, inéditas, que uno puede mencionar. Algo que es muy llamativo, que aún este gobierno no llegó a los 800 días de gestión, ya son más de 220 las renuncias de funcionarios de diversa escala que se han dado. Por supuesto, la última tiene que ver con Marco Labaña al frente del INDEC, en disputa por implementar una nueva medición actualizada, y finalmente ante la negativa oficial dio un paso al costado, pero son 224 aproximadamente
las que se han dado, contando entre ministros, secretarios, subsecretarios, directores y distintos cargos jerárquicos. Un promedio marca un récord para tan corto periodo, que habla menos de recambio natural y más de una inestabilidad estructural en la conducción del Estado, porque renuncia ha habido, hablando en democracia, ¿no? Desde el 83 para acá, en todos los gobiernos ha habido renuncias. Y es lógico, eso uno lo ve a nivel nacional, provincial e incluso local. Siempre algún funcionario o un par de funcionarios se van por algún motivo, ya sea por motivos personales, como incluso políticos, pero siempre ocurre. Ahora, esto de que tengamos prácticamente una renuncia cada 3 días y algo, pues ni siquiera llega a 4 días, es un dato que algo indica. Bueno, es algo que enciende alarma, aunque el gobierno no acusa recibos, siempre motivos personales. Ahora, 220 personas por motivos personales es mucho. Se van en silencio muchos, otros desplazados tras internas públicas, algunos duraron semanas solamente y otros apenas días. El discurso suele ser el mismo, no estaban alineados, no entendieron el rumbo, en la parte política, tuvieron motivos personales. Pero cuando ya se cuenta por centenas, el problema ya deja de ser algo individual, es lo que decimos, ¿no? Es ya algo sistémico. Es decir, sí, insisto, esto es un promedio que es llamativo. Si cada 3 días y algo tenés un funcionario menos sacando la cuenta, bueno, ahí tenés que decir qué pasa. El repaso de los nombres más resonantes muestra que no se trata solo de cargos menores. Se fueron o fueron eyectados ministros y secretarios clave como Nicolás Pose, jefe de gabinete y una de las figuras centrales del armado inicial, Guillermo Ferraro, primer ministro de Infraestructura, Osvaldo Giordano de ANSES, Flavia Rollón en Energía, Eduardo Serenellini en Comunicación, Mariano de los Heros en áreas sensibles del sistema previsional y una larga lista de segundas y terceras líneas que no lograron sostenerse. A esto se suma también renuncias menos mediáticas, pero igual de importantes, equipos técnicos completos en áreas de salud, educación, ciencia, políticas sociales y organismos descentralizados, por supuesto. Hay nombres que de estos 220 habremos conocido con nombre propio menos de 20, pero por supuesto en otras áreas menores hemos tenido también estas renuncias que estamos mencionando. Gente que se fue por desacuerdos ideológicos, por falta de presupuesto, por maltrato interno o simplemente porque la gestión diaria se volvió inviable. El ajuste no pasa solo por números, sino también por personas. El gobierno intenta presentar, como les decía, esta salida como una purga necesaria, una supuesta batalla contra la casta, porque también hay que decir que en algunos cargos sí provenían ya de arrastre de la gestión anterior o gestiones anteriores. Pero hay una cuestión que es difícil de ocultar. Muchos de los que se fueron eran funcionarios elegidos por este presidente. Es decir, no es personas que venían del gobierno de Alberto o incluso antes y bueno, ahora no eran compatibles con el proyecto. Algunos con trayectoria técnica y otros provenientes del sector privado, incluso de empresas que inicialmente acompañaron al actual proyecto. Y hay que ver qué pasa en el futuro inmediato con lo que es el área que encabeza Sandra Petrovelo de Capital Humano, teniendo en cuenta ahí que hay un grueso de funcionarios que fueron propuestos o puestos por Paolo Roca de Techín, que ahora está enfrentado al gobierno. La motosierra entra también en el propio gabinete y esto hace que el relato empiece a crujir. Un Estado institucional, capacidad de gestión y continuidad en las públicas. Cada renuncia explica expedientes que se frenan, programas que se reconfiguran, decisiones que se postergan, y mientras tanto los problemas reales siguen esperando. La pregunta de fondo ya no es por cuántos se van, sino por qué nadie logra los mínimos, o es un modelo que concibe al Estado más como enemigo que como herramienta. Un gobierno donde sí o sí tuvo que conformar alianzas con eso que ellos llamaban la casta, porque los gobiernos anteriores, que le podemos criticar
muchísimas cosas, como que ya tenían, si se quiere, los soldados o las piezas para ocupar cada casillero. Son alrededor de 2.000 personas que necesita para cubrir las áreas esenciales de la infraestructura del Estado a nivel nacional. Fíjense el número. Por supuesto, el radicalismo con Alfonsín tenía los nombres propios. Lo mismo ocurrió luego con el menemismo, o sea, el peronismo, el propio de la Rúa, el kirchnerismo, porque vienen obviamente de estructuras tradicionales, históricas y con una importante base, no solo de militancia, sino también de cuadros, insisto, te guste más o menos, ¿no? Una fuerza política nueva que sí o sí para ocupar los distintos casilleros tuvo que recurrir a alianzas incluso con aquellos, como decía antes, que denominaban, no, estos son la casta, y resulta que buena parte de eso que era señalado como la casta está ahí adentro. Recordemos la ahora senadora Patricia Bullrich, que fue tildada incluso hasta de asesina, y muchísimos casos más que podríamos mencionar, que bueno, después se convirtieron en aliados para poder completar los gabinetes que, más allá de las caras visibles, como les decía, tienen alrededor de zonas. Cuando en tan poco tiempo lo que queda en evidencia no es la fortaleza, sino la fragilidad. Más temprano que tarde esto se va a pagar en las distintas políticas y en la vida cotidiana de la sociedad, independientemente que muchas de estas cosas al gobierno poco le importen, pero si vos permanentemente en distintas áreas tenés que empezar de cero, por supuesto que esto va impactando. Como les decía, la última conocida de las renuncias es la de Marco Labaña, pero ya con esto se superan las 220 personas que renunciaron. Es decir, una cada poco más de 3 días. Bueno, esto es Entre Líneas, mi nombre es Rodrigo Jiménez y estaremos recorriendo lo que será lo más relevante de las últimas horas y lo que será la agenda de la jornada de este miércoles 4 de febrero con lluvia, truenos y algo de viento. 3382-490940 es la línea de contacto.